París, diciembre 2015, pues es una fecha casi fatal. Toda la comunidad internacional, los países, los líderes mundiales están a la expectativa de los posibles acuerdos sobre el cambio climático. La idea es cómo reemplazar el protocolo de Kioto, aún vigente sin mayor fuerza y sin mayor significado, pero cómo reemplazarlo y qué tipo de acuerdo es viable, qué tipo de acuerdo se puede esperar, qué debemos esperar de París, diciembre, la reunión climática que todo el mundo espera. Para empezar, en París se debe de llegar a un acuerdo. Es importantísimo llegar a un acuerdo. Es decir, no hay posibilidad de que no haya acuerdo. Ese no es el problema. El problema es qué tipo de acuerdo se va a llegar. ¿Y por qué hay que llegar a un acuerdo? Porque si no se llega a un acuerdo en París, pues el sistema de las Naciones Unidas sencillamente desaparece. Deja de tener su razón de ser. Es como, eso fue el sentido que tuvo la cumbre climática en Cancún en el 2010. Si Cancún no hubiera tenido un éxito formal, voy a decir en qué consistió el éxito de Cancún, paradójicamente, el éxito de Cancún no fue un éxito exactamente ambiental. Si Cancún no hubiera tenido ese éxito, también el sistema de Naciones Unidas en términos ambientales y climáticos desaparece. ¿Por qué? Porque Copenhague en el 2009 sacó a Naciones Unidas de la jugada en la medida en que no funcionó. Fue un total fracaso. Y Cancún, el éxito que tuvo en realidad, por eso digo que no es un éxito ambiental ni climático, pues fue volver a meter las discusiones climáticas internacionales en el carril negociador de Naciones Unidas. Eso significó Cancún. O sea, no hubo ningún acuerdo significativo, pero sí hubo la posibilidad de restituir a las Naciones Unidas su papel como mediador de los grandes conflictos mundiales, en este caso ambientales. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué podemos esperar de París, diciembre de 2015? Digo, ya le están llamando el Protocolo de París. Algunos le están dando ese nombre. Posiblemente se llame algo así. Y repito, tiene que haber acuerdo para que el sistema de Naciones Unidas se reivindique y continúe siendo un jugador importante, un mediador importante. Pero el problema es qué vamos a esperar de París. Y el punto es que, siendo realistas, no podemos esperar grandes cosas en París 2015, diciembre 2015. ¿Qué cosa es lo que podemos esperar y qué es lo que no podemos esperar? Va a haber un acuerdo. Va a haber un acuerdo que no va a ser vinculante, no va a ser obligatorio. O si va a ser obligatorio, lo va a ser en el sentido en que lo fue el Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto supuestamente era obligatorio. O sea, los países que lo ratificaron se comprometieron a cumplir con los mandatos del Protocolo de Kioto. Pero el problema es que el Protocolo de Kioto no generó ninguna instancia fiscalizadora ni ninguna instancia sancionadora con capacidad de sancionar a los grandes emisores de contaminantes, de someterlos a fiscalización y someterlo a sanciones. No se creó esa instancia. Por lo tanto, pues fue una obligatoriedad relativa. Digo, es como si no hubiera sido obligatorio. Es decir, si lo que se acuerde en París es obligatorio, tendrá esa obligatoriedad, porque las naciones, los principales países, los que deciden los acuerdos, no están dispuestos a
someterse ni a la fiscalización, a la vigilancia internacional independiente, ni a recibir ningún tipo de sanción por una instancia punitiva internacional. Y no digo que nada más Estados Unidos ni China se oponen a eso. El Senado estadounidense se opone rotundamente, por supuesto. El gobierno chino se opone rotundamente. Pero también los países no desarrollados también se oponen. Es decir, nadie quiere comprometerse a algo obligatorio, aunque en el discurso todo mundo se muestra amigable con el medio ambiente, todo el mundo expresa preocupación por lo ambiental. Pero cuando se trata de proteger sus mercados, su economía y sus principios económicos y políticos, nadie quiere comprometerse a nada. Ese es un principio que debemos tomar en cuenta. ¿Qué se puede acordar en París a fin de año, a fin del 2015? Me parece que se va a acordar lo que los países desarrollados están pidiendo, es decir, que no solamente los desarrollados se comprometan a reducir emisiones, como lo establece el Protocolo de Kioto, dejando a los no desarrollados sin obligaciones, sino que se comprometan todos, desarrollados y no desarrollados. Y se va a acordar también que se establezca un año como el año en el que se van a alcanzar los niveles pico de emisiones. Estados Unidos propone eso, China lo estableció, me parece que para el 2030, México también está ofreciendo algo, con toda la salvedad de los ofrecimientos que un gobierno como México puede hacer, en donde todo lo que tiene que ver con reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es voluntario. Entonces, en ese marco, México ofrece cosas. Eso se puede acordar. Y se va a imponer una filosofía, un principio, que el negociador de los Estados Unidos, Todd Stern, ha expresado, que lo ha venido manejando en los últimos meses, semanas, que es que en París no hay que esperar un gran acuerdo. Que en París, digamos, se van a acordar ciertos principios elementales, básicos de convivencia internacional civilizada entre los contaminadores. Y que lo que hay que esperar, digamos, es que ese principio, esos principios básicos, elementales, se vayan incrementando, se vayan mejorando en los años posteriores, en acuerdos posteriores, en reuniones posteriores. De tal manera, pues, que lo esperable es que haya un acuerdo, va a haber un acuerdo. El contenido de ese acuerdo, vuelvo a repetir, va a tener que ver con que los países más o menos van a aceptar la obligatoriedad, una obligatoriedad simbólica, por decirlo así, de sus compromisos para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, de tal manera que se hagan los últimos esfuerzos que la comunidad académica internacional está o ha manejado de no subir la temperatura planetaria en más de 2 grados Celsius al año 2050. Subirla más, según los expertos, sería catastrófico, suponiendo que sea eso cierto. Ese es un consenso de la comunidad científica, lo cual la mayor parte de los países quieren aceptar ese consenso y parten de ese principio. Esos consensos también hay que someterlos a revisión si queremos ser objetivos, pero pensando que sea válido, el protocolo de Kioto no hizo nada con sus acuerdos para dirigirse a esa meta. Ningún país cumplió con lo ofrecido ni con los requerimientos del protocolo de Kioto para estabilizar el clima planetario. Se supone que aún hay un ligero margen para que los países, comprometiéndose y cumpliendo, puedan
evitar la catástrofe anunciada. Es importante también, eso quisiera mencionar como una parte importante de las negociaciones climáticas internacionales. Es importante tener en cuenta dos cosas, o hacer una distinción. Hay cuestiones de los acuerdos climáticos que se deben de llevar a cabo en París a fin de año, que tienen que ver no con la preservación de la naturaleza, no con objetivos estrictamente ambientales, no con objetivos para mejorar, para recomponer a la naturaleza que está descompuesta y agotada y sobreexplotada, sobre todo por la gran extracción de materias primas que la competencia económica de los bloques económicos actuales efectúan sobre la base del consumo de materias primas baratas para producir mercancías baratas que les permitan competir en el mercado internacional a los bloques económicos. Esos acuerdos, lo que se va a llegar en París, que no es fácil llegar a esos acuerdos, ni siquiera llegar a esos acuerdos es fácil, son acuerdos, repito, no necesariamente en favor de la naturaleza y del medio ambiente. Son acuerdos en favor de darle viabilidad, de darle viabilidad a la forma de explotación de la naturaleza de la sociedad capitalista actual, la sociedad moderna contemporánea, sin cambiar los términos de esa relación, para hacerla sostenible, para hacerla sustentable, de tal manera que las generaciones de corporaciones y de empresas transnacionales del futuro tengan al menos el mismo capital natural que las generaciones actuales. Es decir, parafraseando el lema simbólico del desarrollo sustentable, de que las generaciones futuras de personas encuentren el mismo capital que encontramos nosotros, en realidad se pudiera decir que lo que es válido, lo que aplica es más bien que las generaciones de corporativas transnacionales del futuro tengan a la mano materias primas suficientes de la naturaleza. Eso es lo que se quiere. Eso sería lo razonable en el protocolo de París a fin de año. Es decir, hacer viable, sustentable el actual modelo de desarrollo y el actual modelo de explotación de la naturaleza y del trabajo humano. Eso es lo que tenemos que tener claro, para no esperar de París milagros. Pero eso, digamos, que eso es bueno para el sistema económico mundial actual, ni siquiera eso es posible. Ni siquiera eso es factible. Ni siquiera estamos seguros de que se vaya a lograr en París. Ya lograr un acuerdo que se ocupe realmente de la naturaleza, me parece que es una ilusión que salga en París. Pero este otro acuerdo para mantener las mismas condiciones y hacerla perdurable en el tiempo de la actual forma de explotación de la naturaleza y del trabajo humano del sistema actual, ni siquiera es fácil, ni siquiera es posible decir que esté asegurado en París, diciembre de 2015. ¿Por qué no? ¿Por qué hago esta afirmación? Porque la historia del desarrollo sustentable y de los acuerdos climáticos, lo que han buscado es eso y no lo han logrado. ¿Y por qué no lo han logrado? Por una cosa muy simple. Lo pudiera explicar por dos factores. El primero, porque el sistema capitalista moderno, industrial, contemporáneo, no es un sistema en donde sus integrantes, sus grandes corporaciones, los países que comandan a la economía mundial, les interese el sistema en su conjunto. Les interesan sus economías, les interesan sus corporaciones, les interesan sus monopolios
aun cuando saben que los monopolios es sumamente dañino para el sistema capitalista en su conjunto. De la misma manera, digamos, que la movilidad social es sumamente necesaria para el sistema capitalista moderno y que se está reduciendo y se está cancelando en países como Estados Unidos, pero a las corporaciones y a los países que comandan el sistema no les interesa el sistema en su conjunto, como tampoco les interesa la naturaleza en su conjunto. Les interesa la naturaleza porque los provee de materias primas y quieren que persista la naturaleza, que se reproduzca, que continúe para poder continuar con la explotación de las materias primas tal y como se hace en el momento actual. Es decir, no es fácil tampoco lograr acuerdos que beneficien al sistema que está vigente, el sistema contemporáneo. Tampoco es fácil. Entonces, me parece, digamos, que esos dos puntos hay que tenerlos muy claros cuando nosotros hablamos de los posibles acuerdos o de lo que se puede esperar de la cumbre climática de París a fin de año, en donde muchos están poniéndole demasiadas expectativas. Demasiadas expectativas, que fue lo que ocurrió precisamente en Copenhague en el 2009. Los países pensaban que ya todo el mundo iba a estar de acuerdo. Pero las negociaciones se rompieron. La cumbre de Copenhague fue manejada por las autoridades danesas de una manera equivocada. En lugar de plantearse los puntos de acuerdo entre los bloques de países, se polarizaron las posiciones de los desarrollados y los no desarrollados, y prácticamente, digamos, en Copenhague hubieron dos resoluciones finales, una de los países desarrollados y otra de los países no desarrollados, cosa imposible de poner en práctica ninguna de las dos. Entonces, creo pues que es ese panorama, esas es las posibilidades, y eso es lo que podemos decir en este momento de lo que se puede esperar de París. La reunión del año pasado de diciembre en Lima lo podemos considerar como un avance, preparativos para esta cumbre de París. La reunión bilateral entre el presidente Obama y las autoridades chinas de noviembre del año pasado, en donde los dos países se comprometieron a reducir emisiones, son también preparativos, nos muestran el estado, el clima mundial de las negociaciones y nos permiten tener una cierta claridad para poder predecir con un cierto grado de confianza qué es lo que podemos esperar de París, y me parece que eso es lo que va a ocurrir. Repito, para terminar, un acuerdo que puede tener, digamos, la carátula, la presentación pública de obligatorio, bajo el mismo esquema del protocolo de Kioto, una obligatoriedad simbólica, en donde en lo que se va a avanzar no es tanto en la protección de la naturaleza y en la estabilización del clima planetario, sino en las reglas mínimas del juego con la que los competidores económicos del mundo pueden seguir viviendo amigablemente en su competencia internacional por las materias primas y por los mercados del mundo, de tal manera que la naturaleza los siga proveyendo de estos recursos y de estas materias primas. Esto es una aspiración para refuncionalizar el sistema. No cambia las reglas del juego, de la relación de la sociedad moderna capitalista con la naturaleza, pero pretende darle una racionalidad, pretende hacerla eficiente, pretende modernizarla,
dentro de la lógica de la llamada modernización ecológica, dentro de la lógica de la sustentabilidad, la cual, la lógica de la sustentabilidad la podemos entender como una aplicación en el ámbito de lo ambiental de la ética protestante. Es decir, una ética que se preocupa por el medio ambiente en el sentido de no sobreexplotarlos, una ética de la prudencia, una ética de la racionalidad, una ética de la compasión, una ética de la filantropía, una ética en contra del despilfarro y del consumo y a favor de la producción, de la austeridad y del ahorro. Pero una ética, digamos, que al final de cuentas no resuelve el problema ambiental y está detrás de la crisis ambiental contemporánea, de la cual el cambio climático y la supuesta crisis del clima planetario y la subida de la temperatura promedio del planeta, que es una hipótesis, apenas si es una expresión, apenas si es uno más de los problemas ambientales que constituyen la crisis ambiental del mundo contemporáneo. Muchas gracias.